Por medio de la vida y obra de José Guadalupe Posada, símbolo de la sociedad aguascalentense, realizamos un caminar por el arte, cultura y tradiciones de un pueblo en busca de su identidad. Sobre José Guadalupe Posada se han repetido conceptos, elogios, siguiendo en parte la apreciación de sus descubridores, entre quienes destacan Jean Charlotte, Alejandro Topete del Valle, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Francisco Díaz de León y Leopoldo Méndez. Con su obra y opiniones, algunos de ellos tocaron puntos esenciales que luego son retomados por otros autores con tintes generalmente menos precisos, mas no basados en la obra de Posada. A escasos 31 años de consumada nuestra independencia nacional, en Aguascalientes nace José Guadalupe Posada Aguilar, el 2 de febrero de 1852, en el barrio de San Marcos, en la calle que en su honor hoy lleva su nombre. Fue hijo de doña Petra Aguilar y don Germán Posada, este último de oficio panadero y originario de Real y Minas de Asientos. Se dice que los padres de Guadalupe Posada fueron analfabetos, no así Cirilo, su hermano mayor, quien se convirtió en profesor de la modesta escuela municipal del barrio de San Marcos, a donde Guadalupe ya para 1863 no solo asistía, sino que ayudaba a su hermano a guardar el orden y a hacer monos. Cirilo, quien debe haber llevado a Guadalupe a la Academia de Artes y Oficios, tuvo problemas para que éste siguiera asistiendo debido a las altas y bajas provocadas por las contingencias políticas y sociales de esa década. El surgimiento de la sed artística es una coincidencia familiar, debido a que en el siglo XIX la mayor parte de la población en México no sabía leer. A los 19 años, en la ciudad de Aguascalientes, Posada trabajó para la imprenta de José Trinidad Pedrosa, el cual publicaba El Jicote, que era el nombre con el que se conocía una molesta avispa y metáfora de las punzantes críticas realizadas a través de las caricaturas de José Guadalupe. Posada hacía de todo para un periódico, desde la cabeza, que era lo que definía el periódico, hasta una ilustración pequeña, una caricatura, o cambiaba las cabezas cada tiempo. Entonces, hay periódicos en los que colabora constantemente cuando hace caricaturas. El Jicote era un periódico de oposición al gobierno de Gómez Portugal, y entonces la oposición gana las elecciones y el gobierno sale y queda a quienes apoyaba Posada y su grupo. Este semanario fue para Posada Escuela de Arte y Sociología. Trinidad Pedrosa es su maestro. Le enseña no solo cómo la técnica para imprimir la litografía, sino cómo hacer un buen dibujante, hacer un buen calígrafo. Y Trinidad Pedrosa, maestro, amigo y al fin socio. El experimentado impresor lo inició en las más avanzadas ideas progresistas y también en la litografía y el grabado en madera. Trinidad Pedrosa, al tener como principales clientes a los industriales y comerciantes, decide instalar una sucursal en León, Guanajuato. Se encontró con un León siempre en cambios constantes por ser un centro de migración, dada su ubicación geográfica. Y don Trinidad Pedrosa regresó a vivir a Aguascalientes, en donde vivía toda su familia, pero dejaron encargado del taller de León al jovencito José Guadalupe, que ya se había arraigado aquí porque ya había encontrado novia y luego esposa, que fue María de Jesús Vela. Se casaron aquí en la parroquia del Sagrario, la parroquia de San Sebastián, está a un lado de la plaza principal. Datan de ese periodo las litografías de espléndida ejecución, muy al gusto europeo de la época, realizadas por José Guadalupe. En 1876 los socios deciden separar intereses y Posada se queda como único dueño del taller en León. Don Francisco Leal del Castillo, a quien ustedes pueden ver en este retrato, fue uno de los que promovieron, auspiciados por don Octavio Rosado,
la fundación de una escuela de instrucción secundaria. Él tuvo la intención de crear una cátedra de litografía. Hizo entonces la invitación a un joven litógrafo que trabajaba con un conocido de ellos que vivía en Aguascalientes, don Trinidad Pedrosa. Pero don José Guadalupe Posada, que era un jovencito entonces, no pudo incorporarse de inmediato. Y en 1884 lo encontramos dando clases de litografía en la Escuela de Instrucción Secundaria de León. Este plano, Directorio Comercial de la Ciudad de León, es el título y fue realizado en 1884. Aquí está el nombre de algunos de sus alumnos y desde luego, pues su firma también. A la vez que cumple con los crecientes pedidos de iglesias, particulares, comerciantes y editores de publicaciones como Revista de México y otras, a las que quizás se ligó a través del publicista y editor Ireneo Paz. También Posada emprende su labor como ilustrador de libros. En León ilustra La moral práctica y también ilustra otro libro, El mártir del Gólgota, de Enrique Pérez Escrich. Después de 4 años de docencia, Posada renuncia al puesto de maestro y decide establecerse en México. Las inundaciones de León pueden haber sido el pretexto inmediato para su traslado a la capital. Es una inundación que destruye muchas manzanas, se muere mucha gente. Y bueno, él que tiene su taller en el centro, a una calle de la plaza principal, pues todo eso es arrollado y destruido por el agua. Entonces pues él tenía una imprenta, papel, y pues todo seguramente se le destruyó y perdió todo. Entonces en ese momento yo pienso que decide probar suerte en otro lado, en la Ciudad de México. A lo mejor va y viene, es lo que estábamos pensando. Como ya existe el ferrocarril, hay una forma más fácil de transportarse a la Ciudad de México, entonces es probable que vaya a la Ciudad de México, regrese, y al final de cuentas ya para 1889 ya se quede de manera definitiva. Es un punto en la vida de Posada que siempre hay discusión, es un punto polémico. Al llegar a México encuentra una bienvenida ya que aparece una nota en el periódico, La Juventud Literaria, donde colaboraba Ireneo Paz. Mucho nos complace dirigir elogios a quien lo merece. Adivinamos en Posada el primer caricaturista, al primer dibujante que tendrá México. 2 años más tarde lo encontramos trabajando para Antonio Vanegas Arroyo, el editor de las Gacetas Callejeras, corridos, historietas, cancioneros, adivinanzas y otros géneros. El editor en ese sentido se dio cuenta de que había un público al que las grandes editoriales no atendían, ¿no? Que era un público pues de escasos recursos. Entonces un jornalero, bueno, pues sí, tal vez podría pagar 3 centavos o hasta 50 centavos por un cuadernillo que le iba a ser útil, un manual de panadería o un manual de veterinaria. Vanegas Arroyo fue un impresor popular, un impresor de lo que llaman la prensa de a centavo, ¿no? Eran impresos populares, eran corridos, eran los famosos ejemplos. Manuel Manilla era entonces el ilustrador por excelencia, adiestrado por él. Posada, que en Aguascalientes había alcanzado un nivel de perfección en el empleo de la litografía y del grabado en madera, en el taller de Vanegas opta por la técnica a la que el uso del plomo y el zinc obligaba. La litografía viene de su nombre, especifica lito es piedra y grafía es dibujar, hacer un dibujo. La litografía no se le dice grabado ni se va a grabar porque no se va a grabar nada, se dibuja encima. No se canalea con gubias. El grabado pues es de reproducir un dibujo sobre una plancha, ya sea de zinc, de cobre, de madera. Vanegas Arroyo le encarga tanto al taller de Manilla como al taller de Posada ilustraciones, pero Posada es más rápido, es más hábil y lo desplaza. Y al final de cuentas pues ya no le encarga trabajo a Manilla y solo le encarga trabajo a Posada. Posada, sin duda, Manilla es su maestro, pero no porque Manilla le haya enseñado nada, sino porque Posada ve cómo trabaja Manilla, ve las ilustraciones que hace, ve que Manilla no tenía una formación académica, ni sabía de perspectiva, ni de proporciones. Él pues grababa como mejor podía, lo hacía con mucha gracia y muy bien.
pero Posada aprende de él que se pueden hacer las cosas sin respetar las reglas del arte académico. Y dice, bueno, se pueden hacer las cosas mal, y aprende de él, y eso le da mucha libertad a su grabado, la libertad que no tenía ni en León ni en Aguascalientes. Digamos que esa libertad en su dibujo, en su obra, se la aprende a Manilla. Posada es un maestro consumado. Domina con facilidad, como por un don natural aunque visiblemente cultivado, los secretos del dibujo. Conoce a la perfección la anatomía y la perspectiva. Casi no hay figura que le falle. Él distorsiona las formas que con frecuencia practica. Lo hace intencionalmente para obtener mayor expresividad. Él sabe que el enemigo del hombre es el hombre, pero el hombre dotado de privilegios y poderes. Su producción se calcula en 15,000 obras, como viñetas, cabezas de periódicos, anuncios, cuadernos, entre otros. Son 3 temas básicos, son los cancioneros, las ilustraciones y cuentos para niños, y los manuales de diversos, desde magia, cocina, bordado y de diversos temas. En el año de 1892, una década después de haber iniciado su trabajo con Vanegas Arroyo, y poco después de la llegada de Posada al taller, Manilla cede el lugar al provinciano a quien la juventud literaria, con tanta anticipación, había profetizado el triunfo. Clemente Orozco en su autobiografía menciona: Posada trabajando a la vista del público, detrás de la vidriera que daba a la calle, y yo me detenía encantado por algunos minutos. Camino de la escuela a contemplar al grabador. 4 veces al día a la entrada y salida de clases, y algunas veces me atrevía a hurtar un poco de las virutas de metal que resultaban al correr el buril del maestro sobre la plancha de metal de imprenta. El taller de Posada, que estaba en México, donde él tenía una parte alta así y un gran ventanal, donde él desde ahí veía todo lo que sucedía en la calle. Por eso de ahí viene la inspiración de Leopoldo Méndez en hacer a Posada, que se llama el retrato, el símbolo del retrato de Posada, porque es tan exacto cómo salió el grabado, ¿no? El aguascalentense pasa por un fenómeno raro de un maestro que, poseyendo todo lo necesario para ser artista culto, aceptado por las élites dominantes, baja para volverse el artista del pueblo. Y el colmo del taller de Vanegas, entonces considerado como la máxima expresión de lo plebeyo. La mayoría de los relatos eran con énfasis sensacionalistas, y no menos sensacional fue el admirabilísimo milagro e inexplicable prodigio operado por la intercesión de María Santísima de los Remedios, que se venera en Cholula. Cabe advertir que el grabado que acompaña la noticia del milagro parece referirse a un campesino a quien la policía lleva preso con seguridad por algún delito social. Tal vez haya sido hecho para ilustrar otro suceso, cosa nada rara en la imprenta de Vanegas Arroyo, donde la misma plancha era reutilizada varias veces para noticias diversas. Es por esto que no se debe tomar muy en cuenta los textos de las gacetas para interpretar los grabados del artista. Pero para ver solo el análisis de una de sus obras, se deberían considerar 2 aspectos: el de la composición de la obra y el contexto histórico. Sin embargo, la amplia gama de trabajos de Posada ha tenido varias interrogantes. Un ejemplo es la calavera zapatista y la huertista que se atribuyen a él, y sin embargo, algunos investigadores afirman que no son de su autoría. La calavera tarántula, o también llamada huertista, nos pone en contacto con otras formas de composición, ya que tiene como estructura básica un núcleo del cual se disparan formas que al llegar al contorno parecen retornar en movimiento continuo hacia el punto de partida. Incluso se han encontrado documentos que pretenden probar que calaveras sí pertenecen al autor de La Muerte Catrina. Para comprender esto deberíamos acercarnos a las representaciones genuinamente posadescas.
Por ejemplo, el grabado de la explosión que al estallar la pólvora proyecta los cuerpos hacia los extremos del rectángulo. Los de abajo invertidos hacia el centro y los de arriba dan la ilusión de retornar hacia el punto de partida. Aunque José Guadalupe trabajó en muchas ocasiones contra el reloj. Imagínate cómo trabajaba tan rápido y tenía tanto trabajo. Algunos comentan que toda su vida hizo 15,000 grabados. Otros dicen que el doble. Posee un vocabulario tan rico y una gama de recursos tan extensa que a nadie debe sorprender la aparición de un grabado suyo que puede ser desde lo más elaborado como el refinamiento hasta los trazos más sencillos. Diego Rivera dijo que Posada es tan grande que algún día se volverá anónimo. Tal vez comience ya a hacerlo por los grabados que se le niegan. Del mismo modo, Méndez y Beltrán citan razones cronológicas al dejar ver que cuando Victoriano se convirtió en personaje de traición a la patria, después del cuartelazo contra Madero en febrero de 1913, que es la concepción que se representa en el grabado conocido como Huertista, Posada ya había muerto. Sin embargo, los argumentos históricos y políticos de aquellos años para negar la paternidad de esas obras tal vez no parezcan sólidos. Es cierto que Posada asumió una actitud política y los periódicos en los que trabajó tenían un punto de vista revolucionario. El tema de la revolución es un tema él es, sino de los primeros, el primer artista que hace un retrato, una crónica de los acontecimientos que estaban pasando en la revolución y de los protagonistas. Pero nada nos asegura que él haya estado políticamente comprometido con una u otra organización. Posada no era un radical, Posada era un artesano y pues le encargaban trabajos y él los hacía. Entonces él nunca lo iban a sorprender en una imprenta de un periódico de oposición porque aunque él hiciera caricaturas para ese periódico de oposición, no trabajaba ahí. Él sí le encargaban la caricatura y se iba a su casa, la hacía. Aunque siempre se ha tenido la idea de como un personaje revolucionario, un personaje comprometido, bueno, pues era comprometido con su trabajo y con entregar una buena imagen. Si Posada es un artista vigente y no una referencia histórica, es porque inventó formas perdurables, que aún en nuestros días están plenas de vitalidad, a lo cual debe su género más famoso, y no a la puntada de presentar seres vivos como esqueletos. Es una obra maestra por lo que hay en ella de fuerza, expresividad y audacia creadora. Lo es por la capacidad que tuvo el artista para decir cuánto tenía que decir con el lenguaje del dibujo, de la composición, del claroscuro, del juego prodigioso de las formas. Sus grabados sobre las manifestaciones antirreeleccionistas serían tan solo el testimonio de un suceso, si él no hubiera transformado lo que fue motivo pasajero en obra de arte perdurable. Lo que hoy admiramos en este grabado no es el relato anecdótico del hecho en sí, sino el modo en que el artista convirtió el motín popular y la agresión policíaca en una creación. El haber inventado caras con ojos oblicuos, es decir, deformar para expresar, que ello dio tanta elocuencia al arte de Picasso. Es lo que eleva a este grabador por encima de la descripción. No necesitamos insistir demasiado para dejar bien asentado que Posada perdura como artista y se agiganta cada vez más porque al retratar a su pueblo y época no lo hizo como simple traductor o cronista, sino como creador de personajes y de un lenguaje original. Es como grabador, es decir que pues yo soy heredero de todo eso. O todos los artistas que se dediquen al grabado deberán de sentirse herederos de todo eso que hizo Posada. Porque cuando ves a un artista así mexicano de esa estirpe, es cuando te dices, que no, que también hay. Creó un arte nuevo con un lenguaje propio en un país que durante siglos había perdido en el arte y en la vida su identidad. El tema de la muerte es constante en la producción de Posada y esto se debe básicamente a dos razones fundamentales: el contexto que rodeó a Posada y la exigencia por parte de la industria editorial generada por la demanda de este tipo de temas. Definitivamente en las calaveras él se entusiasma, era un tema, yo creo que a él le gustaba bastante y lo disfrutaba mucho hacerlo, pero no hacía calaveras todo el tiempo. Siempre se piensa que Posada era el novio de la muerte y que todo el tiempo estaba haciendo calaveritas, y él hacía calaveras para Día de Muertos, para temporada. Tal vez la intención de Posada era expresar una convicción.
la de proclamar que algún día todos los hombres habían de ser iguales. Imposibilitado de igualar a todos los hombres en la tierra, los niveló en la muerte. Lo anterior lleva a fundamentar que las calaveras de Posada son más bien un gesto irónico sobre las desgracias de la vida, en el mismo sentido que la danza macabra, la cual surge en un mundo azotado por plagas devastadoras como un recordatorio de la fragilidad de la vida terrena y la posibilidad latente de una muerte repentina, aunado a la búsqueda espiritual que exhorta a estar preparados en cualquier momento para rendir cuentas al Creador. Así, el hombre manifiesta su inquietud no con la burla ni la representación lúdica de la muerte, como sucede entre otras culturas. Pero hablar exclusivamente de la muerte en la plástica de Posada es hasta cierto punto limitado si tomamos en consideración la vastedad de temas abordados por nuestro paisano. José Guadalupe Posada es valorado dentro de las artes gráficas mundiales como el grabador del siglo XX. Sí, hay muchos coleccionistas yo creo que hay más en colecciones privadas que en colecciones públicas. Hay coleccionistas, está Carlos Monsiváis, está el Fisgón, está otro personaje de Azcapotzalco, Khaled Muyáez, está la colección que compró ahora el estado de Coahuila, está en la colección de placas, que yo creo es de lo más importante, que conserva aquí el Museo José Guadalupe Posada de Aguascalientes, que es la colección más grande que hay de placas originales de Posada. Unas están en el Museo de la Estampa y otras están en el Centro de Conservación de Limba, pero la más grande e importante está aquí. De hecho, está aquí el cliché original de la calavera Catrina. Como los herederos de Vanegas Arroyo han vendido la obra, bueno, pues han comprado muchos coleccionistas en Estados Unidos, también hay en España, en Francia, en Alemania, en Japón, y también está la colección en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que era parte de la colección de Jean Charlotte, y está también la colección que hay en el Museo de Hawái, también de la colección de Jean Charlotte, y seguramente que hay otras más que ni siquiera conocemos. Podemos encontrar su obra en diversos recintos de México y el extranjero. Para poder transmitir la cultura y el lenguaje con los que Posada quiso dar a conocer la sociedad de los siglos XIX y XX, se deben buscar maneras de difundirlo. Una de ellas, quizá la más adecuada, es la de mostrar su vida a través de su obra, por medio de un museo donde se expongan cada una de sus creaciones. Con esto, se pretende dar otra perspectiva de su arte, haciéndolo parte de la gente común, y no algo propio de personas expertas en la interpretación de estas obras. En consecuencia, en 1972 se instala el museo en honor al famoso grabador aguascalentense. Este recinto arquitectónico es un edificio de gran valor histórico que data de 1850. Fue la casa cural del Templo del Encino y posteriormente dio cabida a diversas oficinas de gobierno. En el mismo año, el inmueble fue remodelado e inaugurado el 16 de septiembre para exhibir la obra del artista gráfico José Guadalupe. En el año de 1997, el material del museo fue renovado con fondos del Conaculta. El concepto museográfico fue creado por José Fonseca y José Luis Quirós. En dicho tiempo, el museo contaba con 4 salas de exhibición, un patio central, la sala permanente con la obra del cronista gráfico, un recinto dedicado a Manuel Manilla y otro espacio como homenaje a Leopoldo Méndez. Asimismo, se exhibía una selección de obras ganadoras en el Concurso Nacional de Grabado José Guadalupe Posada, creado en 1993 y que, dada su importancia, sirvió como parámetro para conocer los trabajos de calidad que realizaron grabadores mexicanos. El museo conserva una riquísima colección de impresos y planchas originales de grabados emblemáticos que fueron diseñados por el artista. La exposición permanente habla estrictamente de esta colección tanto del museo como la nueva colección que adquirió el museo con los impresos de época, ¿sí? Está dividida en 2 grandes temas. El primer tema es Historia Trágica de México y que corresponden a todas esas ilustraciones que tocan personajes históricos, hechos históricos. En la segunda sección está dividida a su vez en varios subtemas, entre que encuentras vida cotidiana, terribles desastres y también tenemos fandango de calaveras. Por tal motivo, se realiza la renovación de este museo gracias a la contribución de diversas organizaciones e instituciones,
buscando revalorar lo propio, la identidad, el arte popular y con ello dar un mayor realce a lo que hoy en día conocemos de José Guadalupe Posada. Son dos pantallas, una que abre con el Quijote y cerramos con una de la Catrina. Pero es muy interesante porque es el primer trabajo que él realiza para ganarse la chamba con Vanegas Arroyo. Entonces así lo quiere impactar y hace esa maravilla de imagen. En la remodelación podemos encontrar 3 salas. Pues bueno, vas a llegar a la exposición, vas a encontrar una pequeña sala introductoria en donde vamos a proporcionar datos básicos de la biografía de Posada y ojo, sobre todo, que lo puedas ver en unas cronologías paralelas. Vamos a correr a un Posada en su vida y obra y paralelo qué pasaba en el arte mexicano y en el arte mundial. Además de un salón de usos múltiples, taller de grabado, tienda y cafetería. La exposición te pone los elementos, pero lo que te puedes llevar es apropiarte y es valorar a Posada como patrimonio nada más del Estado, sino de todo el país. Y por eso digo que trasciende y es muchísimo más grande que el museo y que la misma exposición. Y yo creo que está, como todo nuestro patrimonio, en manos de nosotros para poderlo llevar a cabo. En el Museo José Guadalupe Posada, tú puedes vivir de cerca la experiencia, no solo de lo que ves, sino de aquello que te transporta a un pasado lleno de significado que podrás vivir en el presente.